that everybody will die, but he thought should not die, and we recommend it right there in Kirkuk Party, the creation of the first. Mi nombre es Carlos Alberto Torres. Yo nací en Argentina y tuve que exilarme por la dictadura militar de 1976. En estos momentos soy profesor distinguido en educación de la Escuela de Posgrado en Educación y Ciencias de la Información en la Universidad de Los Ángeles, UCLA, que es una de las universidades públicas probablemente más importantes del mundo dentro del sistema de la Universidad de California. La Universidad de California de Los Ángeles es parte de un sistema de 10 universidades. Tengo otras responsabilidades. Soy profesor, pero también soy decano asociado para programas globales. Soy director del Instituto Pablo Freire, que yo fundé. La pedagogía del oprimido me impactó mucho más. Estamos hablando de 1973-1974. Y en ese momento yo era secretario general del ECLA, Estudio de la Ciencia Latinoamericana, uno de los institutos de ciencias sociales importantes de la ciudad de Buenos Aires. Y llega exilado de Uruguay, quien era el editor de Pablo Freire, porque Pablo Freire comienza a publicar en una pequeña editorial perteneciente o vinculada al Consejo Mundial de las Iglesias, que se llamaba Tierra Nueva, y este editor se llamaba, desafortunadamente ya falleció, Julio Barreiro. Julio Barreiro era un hombre excepcionalmente inteligente y un hombre muy comprometido, además bien formado en filosofía. Entonces lo invitamos a que nos dé un curso sobre Pablo Freire, del cual todo el mundo hablaba. Estoy hablando de 1974. Y este curso tiene lugar durante todo un semestre, todos los sábados. En este curso, Barreiro presentaba argumentos, la gente discutía y yo criticaba. Yo pienso que cansado Barreiro de escuchar mis críticas, en un momento me dijo, ya que sos tan crítico, ¿por qué no escribís un libro crítico de Pablo Freire? Yo le dije, bueno, voy a escribirlo. A todo esto yo formaba parte, yo ya me había casado, ya estaba en otra etapa de mi vida y vivía en una comunidad cristiana, socialista, utópica, donde pretendíamos transformar el mundo desde los vecindarios marginales. Y esa comunidad, dadas las complejidades de la política argentina, estaba fragmentándose. Entonces yo propuse a la comunidad que aceptemos una invitación de quien fuera el obispo de Esquel, en la Patagonia, en el sur de Argentina, y fuéramos a crear una escuela agropecuaria al estilo freiriano. La comunidad tenía básicamente un representante de cada área de especialidad de una escuela agropecuaria. Fuimos, resultó ser un fracaso, un fraude. Y el obispo fue echado. Pocos obispos en Argentina han sido echados por un fraude que cometieron ahí unos laicos católicos. La famosa idea de esta escuela nunca se ejerció y ahí nos quedamos, 3 que habíamos ido de avanzada para iniciar este proyecto, básicamente desempleados. Yo había renunciado a mi trabajo y no solo desempleados, sino sin saber qué hacer en Esquel, una pequeña ciudad en ese momento de 15.000 habitantes. Uno de ellos regresa, César Lugones, que estaba casado con María Marta Lugones y era muy amigo de otra chica que se llamaba Mónica Miñones. Los 3, en octubre de 1975, fueron de los primeros en ser secuestrados por practicar la alfabetización en áreas marginales. Secuestrados, torturados, fueron de los primeros desaparecidos en la historia argentina. Entonces, la comunidad ya se dividió y yo me quedé a vivir en Esquel. Julio Barreiro dijo, bueno, ahora que estás en Esquel, escribí el libro. Y me mandaban los materiales. Esquel era un lugar completamente desolado y sin niveles culturales, bibliotecas, etc. Recién se estaba creando una universidad, del cual yo fui asistente de investigación, profesor, si quiere. Entonces yo escribí un libro que se llamó Lectura Crítica de Pablo Freire. Una semana y media, más o menos, después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, yo viajé en avión, hay 2.000 kilómetros de diferencia entre Esquel y Buenos Aires,
a presentarle el libro a Julio Barreiro. Le presento el libro a Julio Barreiro y a todo esto yo ya había escuchado que habían desaparecido estos amigos míos. Emilio Mignone, que fue un importantísimo luchador de los derechos humanos en Argentina, me había escrito una carta que con mis tantos viajes y el exilio perdí, donde me narraba cómo en una noche llegó un cuerpo de tareas de los distintos grupos de la policía, los militares, los gendarmes, los marinos, etc. Y capturaron en su propia casa a su hija, que nunca la volvió a ver. Y él y su mujer fueron de los primeros creadores de la Madre de Plaza de Mayo, buscando a su hija Mónica Mignone. Una niña absolutamente, una chica de 22, 23, 24 años, absolutamente maravillosa, una persona que no tenía pecado original. Esta era la locura que estaba en este país, donde terminaron secuestrando, asesinando a más de 30.000 personas y más de, yo creo, 150, 200.000 personas tuvieron que exiliarse. Es en ese contexto que yo voy a hablar con Barreiro y le presento el libro que yo había escrito. Era mi primer libro, yo tenía 25 años. Lo empecé a escribir cuando tenía 24. Había terminado mis estudios de sociología, yo era ya sociólogo. Y Barreiro mira el libro y me dice, voy a leerlo con los ojos de un editor y veré si lo publico en Italia. Y yo le digo, ¿cómo en Italia? ¿En Italia? Sí, en Italia, en italiano. Le digo, ¿por qué en Italia? Ah, no, porque la situación en Argentina está muy difícil. Esa conversación con Barreiro, al cabo de 2 horas yo me di cuenta de que mi vida peligraba. Y salí de ahí, busqué becas, busqué trabajo fuera del país. Tuve la oportunidad de que la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, me diera una beca para estudiar en México. Yo partí más o menos a mediados de octubre hacia México para nunca retornar a Argentina, sobre todo porque la dictadura militar duró hasta 1983. Ahí la vida ya había cambiado. Pero en síntesis, así conocí el pensamiento vivo de Pablo Freire en sus escritos. Conocerlo personalmente a Pablo fue visitarlo en Sao Paulo, tuvimos una larga conversación. Yo le había mandado ya un artículo que había escrito en 1976, había sido traducido y publicado en portugués en una revista jesuita llamada Síntesis. Pablo me escribió otra carta que perdí con el exilio, diciendo, tu análisis es uno de los mejores análisis que hay de mi obra, me gustaría conocerte. Me escribió ya en Ginebra. Y ahí nos conocimos. Después, cuando yo estaba haciendo el doctorado en Stanford en 1983, yo lo invité, cuando yo terminaba ya el doctorado, lo invité. Pablo pasó un mes con nosotros, ahí dictó un curso y ahí nos intimamos más. Y a partir de ahí empecé a trabajar, y cuando él asumió la posición de no ministro, sino secretario de Educación en la Municipalidad de Sao Paulo, entre 1989 y 1992, aunque renunció en 91, yo fui uno de sus asesores y colaboré con él durante ese tiempo. Ahí escribí un libro que es probablemente uno de los 2 libros con datos empíricos sobre la experiencia de Pablo Freire como administrador público, trabajando muy cercanamente con Moacir Gadotti, que anda por aquí, con Sergio Mario Cortella y con Pablo Freire. Esa es la conexión. Siguió con el tiempo, yo seguí invitándolo, y en 1991 yo lo invité a que hiciera una presentación en la American Educational Research Association, la hizo, y luego lo llevé a la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, donde yo trabajo, y ahí se produjo una situación muy insólita, porque él dio una palestra, una conversación con un grupo de profesores, y estos profesores francamente quedaron encantados con él, él también con ellos. Salimos a tomar un café con Moacir Gadotti, y Pablo dice, qué pena, estoy hablando de 1991, qué pena que tuvimos esta relación excelente, el momento pedagógico, político, y yo me voy a morir pronto. Le dijimos, bueno, todos nos vamos a morir, no hay que preocuparse por eso, pero tu pensamiento no tiene por qué morir. Y en ese lugar, en un lugar que se llama Kerkhoff, que es un pequeño lugar para tomar café, ahí Moacir Gadotti y yo le propusimos a Pablo Freire crear el primer instituto Pablo Freire, que fue creado en Sao Paulo, que es el Instituto de Brasil. Freire aceptó, nos dio un mandato, no quiero que me repitan, sino que me reinventen, que ese es el mandato de los institutos, y de ahí Moacir Gadotti, que es un excepcional intelectual y mejor organizador todavía, llevó adelante el proceso. La burocracia brasilera, que vive del modelo portugués, crea muchos inconvenientes. Él creó el proyecto y lo inauguramos hacia fines del 91.
Continuamos trabajando con Freire hasta que, más tempranamente de lo que debería haber sido, murió él luego de una operación del corazón en 1997. ¿Cómo incorpora usted la filosofía de Pablo Freire a su día a día y a la actividad que hace? Es una gran pregunta. Freire, más que una filosofía, es una ética. Es la ética de la lucha postcolonial, es la ética de buscar un modelo donde la educación persiga la verdad a toda costa. Entonces, Freire es muy desafiante, porque nos obliga a nosotros a ser muy éticos en nuestra cotidianidad. Pero también es muy desafiante porque nos obliga a nosotros a desarrollar un modelo de lucha política pedagógica a todo instante y en todo momento. Y finalmente es muy desafiante porque es una utopía educativa. Si usted pone esos tres conceptos juntos, una ética de la liberación, un contexto de lucha político-pedagógica y finalmente una imagen del diálogo, que es un poco el principio arquetípico de la construcción de un modelo como la propuesta freiriana, ahí tienen las tres grandes provocaciones que hacen que trabajar con Freire sea muy incómodo. Es muy incómodo porque Freire mismo se dio cuenta de que él no podía provocar un modelo teórico que no se implementara en la práctica. Entonces, cuando yo enseño siguiendo el mismo modelo prácticamente que Freire seguía. Yo quiero que mis estudiantes aprendan a partir de su propia práctica. Yo enseño lo que yo sé y aprendemos juntos, ellos y yo. Si usted debiera definir a Pablo Freire con una palabra y una emoción, ¿cuál sería? Es una gran pregunta y es difícil escoger la palabra, porque habría varias, pero la única que se me ocurre en este momento que refleja toda es la palabra libertad, que además tiene mucha fuerza en América Latina la palabra libertad. Incluso hay una canción que dice: evoco e invoco tu nombre, libertad. Yo creo que esa es la palabra que define a Freire y define toda la lucha de la liberación por la libertad. Una emoción, el amor. No se puede construir la libertad si no amamos. Y la emoción más importante en la vida de una persona es el amor. El amor, que es aprender a amar al otro y aceptar ser amado. Dos cosas que son muy difíciles. Aprender a amar al otro es amarlo incondicionalmente, lo cual es aún más difícil. Aceptar ser amado es aceptar que el otro penetre cada espacio de su interioridad y que lo conozca mejor que usted mismo se conoce a sí mismo. Por lo tanto, yo diría, libertad y amor definen la esencia del pensamiento freiriano. Y ahora le dejamos un espacio a usted para que nos haga una pregunta a nosotros, como italianos, como sociedad. ¿Qué nos preguntaría? Esa es otra gran idea. Yo no les voy a preguntar si Freire se aplica o no se aplica en Italia, porque Freire es parte de un contexto muy grande de pensadores críticos. Hay muchos. Ustedes estuvieron aquí a 2000 años, hay muchos. La pregunta que yo haría es esta: ¿cómo se puede luchar por la libertad a partir de la presencia de movimientos sociales, a partir de la presencia de comunidades, a partir de la presencia de intelectuales críticos, a partir de la presencia de instituciones críticas que pueden estar dentro de la iglesia, fuera de la iglesia? ¿Cómo se lucha? ¿Cómo se puede luchar por la libertad en Italia hoy, en el año 2014?